Hay historias en la Biblia muy maravillosas que fueron escritas para advertirnos a nosotros. La Biblia abunda de relatos y historias que contienen muchas verdades y en ellas podemos aprender sobre los acontecimientos finales de este mundo. En esta semana estudiaremos en la lección de escuela sabática historias del Antiguo Testamento que prefiguraban lo que va a suceder en el tiempo del fin. Mi nombre es Weimar y en esta oportunidad estaré compartiendo con ustedes el repaso de la lección de escuela sabática. Y acá me acompaña mi amigo Reinaldo. Así es, querido Weimar, en esta lección de estudio de escuela sabática. Mi nombre es Reinaldo, es un placer compartir con ustedes. Bueno, Weimar, vamos a orar juntamente. Ahí donde estás también puedes inclinar tu rostro para poder hacer que Dios pueda inspirar, motivar y pueda derramar su sabiduría sobre nosotros. Oremos. Querido Padre, gracias te damos por este día maravilloso. Gracias, Señor, porque de ti viene la sabiduría. Tuyo es el poder y la gloria, Señor. Y sé que por nuestra propia cuenta, Señor, no podemos entender tu palabra. O si lo entendemos muy mal. Por eso, Padre, imploramos la presencia de su Espíritu Santo en nosotros y sobre tus hijos, Señor, que están escuchando aquí ahora. Para que tú puedas bendecir, para que tengamos un corazón receptivo, Señor, a recibir eso que tú quieres darnos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y como decíamos, en la Biblia hay tantas historias que cada una de ellas nos muestra cómo Dios actúa y cómo Dios también actuará. Son historias que prefiguran los acontecimientos finales. Entre ellas encontramos dos historias que estudiaremos esta semana. La historia del diluvio, del arca de Noé, y también la historia de Sodoma y Gomorra. En el Nuevo Testamento se hacen muchas referencias a historias del Antiguo Testamento. Para entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, es necesario también comprender y estudiar las historias del Antiguo Testamento. En ellas podemos encontrar grandes lecciones y ellas nos pueden llevar a comprender las profecías que se encuentran en estos libros. Y así, la lección de esta semana lleva como título sobre quiénes ha llegado el fin. Y empieza con una lección, el día domingo. La lección del día domingo titula La ira del Cordero. Y en Apocalipsis 6 nos habla sobre la ira del Cordero. Así es, y dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenernos en pie? Ese es. Y Weimar, ¿cómo explicamos este texto que acabamos de leer? Es interesante. Habla justamente en la venida de Jesús, que habrá personas que dirán: ahí está la ira del Cordero. Ajá. Pero poniéndonos a pensar, ¿cómo conocen al Cordero? ¿O cómo saben que el que está viniendo es el Cordero? Yo creo que debe haber una identificación. Sí, hay muchas personas, mejor dicho, todas las personas, cuando Jesús venga, sabrán que es el Cordero. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, Weimar? Porque antes de que Jesús venga, todas las personas van a conocer sobre el mensaje. Y hay algo más que estas personas dicen, que se están tratando de esconder de la ira del Cordero. En el versículo 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado. Estas personas que dicen: oh, ahí viene el Cordero, dicen también: el gran día de su ira ha llegado. Como si conocieran, ¿verdad? Y es porque esas personas conocieron
acerca de la ira del Cordero y de su venida. Y es que en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 14, nos habla cómo llegará este tiempo. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es que sucede que para que llegue el tiempo en el cual Jesús vuelva, todo el mundo, toda nación, tribu, lengua y pueblo debe conocer sobre el evangelio eterno. Debe conocer sobre Dios, sobre Jesús. Y entonces, dice la Biblia, vendrá el fin. Por eso es que en este capítulo, en el capítulo 6 de Apocalipsis, se muestra que estas personas que están escapando, que quieren esconderse por todos los lugares, están escapando del Cordero, porque lo conocían. Se les fue presentado. Y también estas personas sabían que si no iban a aceptar al Cordero, iban a ser destruidas. Pero ese rechazo fue voluntario. Estas personas rechazaron voluntariamente el amor del Cordero. Que un día ese Cordero se entregó para morir por todos nosotros, pero esas personas lo rechazaron. Y también sabían que al rechazarlo, ellos mismos iban a afrontar esos juicios. Y por eso se estaban arrepintiendo en ese momento. Pero ya era tarde. Y hay relatos en la Biblia que nos hablan sobre estas mismas circunstancias, estos mismos acontecimientos parecen ser partes de otra historia. Y se encuentra en la historia de Noé, del diluvio. Así es. En el versículo del día... En el libro de Mateo, en el capítulo 24, nos habla justamente de eso. Muy bien. Está en el libro de Mateo 24, 36 al 44. Pero vamos a leer en 37, dice: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿qué estaba haciendo la gente? Estaba comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y así será también la venida del Hijo del Hombre. Sí, la Biblia nos habla sobre cómo será este mundo antes de que Jesús venga. Y nos trae a colación una historia que conocemos, que quizás desde niños hemos conocido, la historia de Noé. Y Dios nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en ese tiempo, los que vivían antes del diluvio comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Esta historia prefigura a cómo iba a ser la situación de este mundo antes de que Jesús venga. Estas personas recibieron un mensaje, una amonestación de parte de Noé. Noé, pregonero de justicia, predicó 120 años a los antediluvianos. Hubo muchas personas que se reunieron juntamente con Noé para trabajar en construir en el arca. Hasta ese tiempo no había llovido. Y era un mensaje muy raro para las personas, que iba a caer agua del cielo. Algunas personas creyeron y trabajaron en el arca, pero el tiempo pasaba y salían. Decidieron no creer. Hay algunas personas que creyeron, trabajaron, pero murieron. Es el caso del abuelo de Noé, Matusalén. Estuvo juntamente con él en la construcción del arca, mas murió antes que sucediera el diluvio. Y es así que Noé predicó 120 años. Y no muchas personas creyeron en su mensaje.
Tan solo él y su familia entraron al arca. Y en el libro de Segunda de Pedro habla cómo hay personas que se burlan de este mensaje. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 dice: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Pedro nos dice en estos versículos que hay personas que dicen: ¿dónde está esa segunda venida? Y se burlan. Pasaba lo mismo en la época de Noé. Había personas que decían: ¿dónde está ese diluvio? Que no llueve. Y justamente cuando Noé entró al arca, se cerró las puertas del arca, pasaron 7 días hasta que llovió. No llovió el mismo momento. Y en ese momento la Biblia dice que las personas se burlaban de Noé. Noé, ni siquiera está lloviendo, sal del arca. Y Noé no salía. Y esas personas se burlaban del mensaje de Noé. Hoy en día también hay personas que se burlan del mensaje de que Cristo vendrá pronto. Dicen: ya pasó tiempo. No, va a pasar mucho tiempo en el que Jesús vuelve. Hasta entonces voy a estar en mis cosas, y cuando las cosas empeoren, recién voy a volver a la iglesia. Pero no. Hoy es el momento en el cual nosotros debemos entregarnos a Jesús. Puede ser que pasen años hasta que Jesús venga, o puede ser pronta su venida. Pero hay algo de lo que nosotros no estamos seguros. Es de cuándo nosotros vamos a pasar al descanso. Cuándo vamos a morir. Y si nosotros morimos, ya no podemos cambiar más alguna elección. Pero hay más cosas dentro de la historia del diluvio. Y de eso nos habla la lección del día lunes. Cómo Noé trabajó evangelizando y cómo eran las personas antediluvianas. Y vamos a leer en el libro de Génesis. Hay detalles que nos muestran en la historia del arca de Noé, en la historia del diluvio, cómo eran estas personas y por qué el diluvio ha llegado. Así es, Weimar. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 1 al 8. Pero vamos a leer específicamente el versículo 5. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y le dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y es así como eran las personas antediluvianas. En el libro de Génesis nos dice que en el corazón de los hombres había mucha maldad. Y podemos ver los mismos detalles el día de hoy en las personas. Como también decía en el libro de Mateo, la gente se preocupaba más en lo que comía y en lo que bebía. Se casaban y se daban en casamiento. Y así las familias eran destruidas, no eran familias felices, eran familias que solo se preocupaban en el presente. No pensaban en el futuro, no hacían otras cosas más que podrían impactar de mejor forma su vida. Solo disfrutaban. Y hoy vemos también esas mismas cosas en la tierra. Y el diluvio es una de las historias que es más atacada. Se cree que es un mito. Pero es interesante ver que en algunas civilizaciones, como las civilizaciones maya o también los griegos, relatan una historia de que hubo
un gran diluvio en algún tiempo en la tierra. Y esta historia es muy importante porque en el Nuevo Testamento se refiere a esta historia varias veces. Entonces fue así como fue en los días de Noé. Y cuando Noé recibió este mensaje, él no se quedó de brazos cruzados hasta que ocurre el diluvio, sino que hizo algo, hizo obras. Noé tuvo una fe que obraba. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Noé no solo tenía una fe, y Noé tampoco no solo tenía obras, sino que Noé tenía una fe que obra. Y Dios espera lo mismo de nosotros hoy en día. No es tan solo creer en el mensaje de que Jesús viene pronto, o tampoco no es solo hacer cosas porque Jesús viene pronto. Es creer en Jesús y que esa fe y esa confianza que tenemos en Jesús se demuestre por medio de las obras, que tengamos una fe que obra. Y Noé predicó 120 años. Así es, Weimar. Yo creo que cuando muchos hermanos están en la iglesia, ¿verdad? Ellos suelen, personalmente también a mí, tanto como ellos, solemos desanimarnos, ¿no? Desanimarnos. ¿Cómo podemos hacer para motivarnos, para inspirarnos? A veces hay un fuego en el corazón que a veces empieza a prender cuando estás conociendo a Jesús. Y algunos lo dicen, y en la Biblia también dice que es el primer amor, como un primer amor que se enciende. Uh-huh. Pero hay en algunas personas que se va apagando poco a poco. Y es que nosotros nunca vamos a amar a alguien que no conocemos. Cuando nosotros no conocemos a Jesús, no vamos a poder amarlo. ¿Y por qué no conocemos a Jesús? Porque no pasamos tiempo con Él. Y es el tiempo de calidad que pasamos con Él cada mañana, cada noche, todo el día, conversando, hablando con Él, contándole nuestros problemas, que nuestra fe no va a desfallecer. Así vamos a tener esa confianza con el Cordero, con nuestro Salvador, que tanto nos amó. Y es eso, esa confianza que tenía Noé, y por eso predicó 120 años. Si Noé hubiera sido un evangelista en estas épocas, se lo hubiera creído como el peor evangelista, porque solo en 120 años se salvó él y a su familia, que en total eran 8 personas. ¿Sabes? También me hace recordar mucho cuando Jesús estaba haciendo su evangelismo aquí en la tierra. Él había hecho campañas, podemos decir, como hoy en día se hace campañas. Había visitado casa por casa. Y bueno, solo el ladrón en la cruz que estaba a su lado, que tal vez nunca ha recibido un estudio bíblico, que tal vez nunca ha ido a una campaña, pero puedo ver que tenía un corazón receptivo. Y él se salvó y Jesús estaba contento. Tal vez yo pienso, Weimar, que a veces nosotros nos desesperamos cuando no vemos los frutos. Pero creo que el hecho de que Jesús, los profetas, fueron instruidos, nos está sirviendo en este tiempo, ¿no? A través de eso, de su experiencia, de las escrituras que dejaron, hoy día podemos entender, podemos comprender. Y la lección también dice, ¿no?, que muchos de los que se van a perder no es porque no hay información,
sino que hay información y todos lo escuchan. Y solo que el hecho está el que cuánto estamos acercándonos, cuánto estamos creyendo en lo que estamos predicando, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo puedo ver, Weimar, pero... Sí. Hasta este momento todavía no se han cerrado las puertas de la gracia. Así es. Se cerrará en un tiempo, nadie sabe cuándo. Uh-huh. Pero hasta ese momento nosotros tenemos la oportunidad de predicar. Y hay muchas personas en sus casas esperando, con un corazón dispuesto a conocer a ese Salvador. Y nosotros tenemos el privilegio que nos ha dado nuestro Salvador de poder presentarlo a esas personas. Amén. Así que hay tiempo para trabajar y hay muchos lugares en donde puedes compartir tu experiencia con el Señor. Y hay también otras historias que nos muestran cómo también desde otros puntos de vista, desde otras historias podemos ver los acontecimientos de este tiempo. Y tal es el caso de la historia de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron ciudades que fueron destruidas. Y la lección del día martes lleva como título la historia de Sodoma y Gomorra. En Segunda de Pedro, también en el libro de Judas, como también en el libro de Ezequiel, nos muestran características de esos pueblos, de esas ciudades de Sodoma y Gomorra, en donde vivía una persona, Lot. Y vamos a ver qué características tenían esas personas que vivían en Sodoma y Gomorra. Así es. En Segunda de Pedro, Weimar, podemos ver de que en el versículo 6 dice: y condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. En estos versículos nos muestran que estas personas eran malvadas. Y en la historia y en otros versículos podemos encontrar que estas personas eran muy malas. Se parecían tanto ante los antediluvianos. Tenían esas similitudes. Y el día de hoy también podemos ver eso en nuestras ciudades. En este mundo podemos ver personas malvadas. Personas que solo buscan su beneficio propio antes que el de otro. También en Judas vemos otras características. Así es. En Judas, en capítulo 1, versículos 5 al 8 y el 7 dice: Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Wow. Este versículo es impactante y justamente refleja lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. Dice que los sodomitas y las personas que vivían en Gomorra practicaban fornicaciones, pero no cualquier tipo de fornicación, sino que éstas iban en pos o en contra de su naturaleza. Y es ahí, en Sodoma y en Gomorra, que se da inicio a este tipo de uniones que hoy en día también vemos, que se conoce como las personas homosexuales. Y otros tipos también de muchos otros tipos de sexualidades que aparecieron el día de hoy, que son contra naturaleza. Dios ha dejado un orden en el Edén, que el hombre sea marido de una mujer y que los dos sean una sola carne. En Sodoma y Gomorra ocurría lo contrario. Los
hombres se unían con los hombres y las mujeres con mujeres, y había muchas cosas más contra naturaleza que sucedían. Era terrible en Sodoma y Gomorra. Y hoy podemos estar viendo, no podemos estar viendo, estamos viendo las mismas cosas. Sí, creo que Weimar en este punto hay un paralelismo, ¿no? Es como que la historia se está repitiendo de aquellos tiempos. O sea, el hecho de que nosotros podamos ver este tipo de casos no es algo nuevo. Ya la Biblia lo anunciaba hace muchos años. Lo anunció allí en Noé, en Sodoma. Entonces, todo esto que nos lleva a pensar. Sí. Como decía en los anteriores versículos, estas cosas sucedieron, que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra para dar ejemplo que iba a ocurrir con aquellas personas que son impías. Y es que Dios nos llama no a la impiedad, sino a la santidad. Pero si nosotros decidimos continuar viviendo de esa forma, contra naturaleza, siendo malvados, o más adelante vamos a ver otras características, nuestro futuro es ese, la destrucción. Y en Ezequiel también tenemos otras características. Así es. Muy bien. Vamos a ir al libro de Ezequiel, que nos dice de la siguiente manera. En Ezequiel 14, capítulo 16, del 46 al 50. El 49 vamos a leer. Dice: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vio, les quité. ¿Qué podemos dar a entender, Weimar, sobre este versículo que acabamos de leer? En estos versículos también se nos muestran otras características. Una de ellas nos dice soberbia, otra saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Y es que en Sodoma y Gomorra habían estas cosas, estas características. Una de ellas, abundancia de ociosidad. Y es cuando nosotros tenemos esa abundancia de ociosidad, cuando no hacemos nada, que el diablo puede trabajar más en nosotros. Cuando no estamos haciendo nada, cuando estamos ocupando nuestro tiempo en cosas vanas, en cosas ociosas, nuestra naturaleza tiende más a pecar. Y era justamente lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Porque Sodoma y Gomorra, según el relato bíblico, era una llanura donde se producía grandes cosas, porque era una tierra muy fértil. Y las personas no tenían que trabajar mucho. Era una tierra, una ciudad donde había mucho dinero. Y es por eso que estas personas tenían estas características. Eran ociosas, tenían soberbia y comían, dice, tenían mucha saciedad de pan. Y estas personas, dice, que no ayudaban al afligido, tampoco al que estaba sufriendo. Y así eran estas personas, lo que vemos también hoy en día en el mundo. Personas gastando su tiempo en cosas vanas. Personas que les importa si alguien está sufriendo o no. Si su hermano está sufriendo, está con algún padecimiento. Mas Dios nos llama a no vivir de esa forma. A ser cambiados por Él. A que nuestro corazón sea transformado por Jesús. Cuando nosotros nos entregamos a Él, nuestro corazón es transformado. Y es de esa forma que nosotros podemos hacer todas estas cosas que la ley nos pide, como amar a Dios
y amar a nuestro prójimo. Sí, también quería compartir una cita que dice aquí Weimar. Dice: nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Satanás está empezando a poner tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante sus falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios, y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad de que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni nos desalienten los asaltos de la serpiente. Jesús te dice también a ti: tened buen ánimo, dice Jehová, yo he vencido al mundo. Juan 16:33 nos dice ese versículo, ¿no? Entonces, podemos decir, Weimar, que aquellas personas en ese tiempo en Sodoma y también hoy en la actualidad, ¿por qué no tenemos victoria sobre el pecado? ¿Por qué no podemos vivir en paz? Es por esta razón que no le estamos entregando por completamente a Dios. No le estamos siendo sinceros. Él ya nos dio la victoria. Simplemente necesitamos que aceptarla. Pero ¿qué nos dice el siguiente, Weimar? Sí, el Señor ya ha preparado el camino para que nosotros podamos vencer. Solo debemos aceptar a Jesús y seguir ese camino. Y la lección del siguiente día está ligada a esta lección del día martes que habíamos estudiado. Lleva como título El juez de toda la tierra, y nos sigue hablando de la historia de Sodoma y Gomorra, pero con un acontecimiento que sucedió antes de su destrucción. Abraham era el tío de Lot y vivía en otro lugar. Lot vivía en Sodoma y Gomorra. A Abraham le visitaron 3 ángeles. Uno de ellos era Jehová. Y es que en esa visita suceden varias cosas. Una de ellas, que Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 18 nos muestra cómo Abraham decía a Jehová que no destruya Sodoma y Gomorra si había 50 justos. Y Jehová acepta. Luego le dice 45. Vuelve a aceptar. 40. Acepta. 30. 20. Y hasta el último 10. Si solo habían 10 justos en toda Sodoma y Gomorra, Dios no iba a destruirla. Pero tan solo pudieron salir 3 personas de Sodoma y Gomorra. Pero acá vemos un principio interesante. Dios podría haber hecho todo esto sin decirle nada a Jehová. Dios podría haber hecho esto sin decirle nada a Abraham. Pero Dios decidió hacer este acto con el fin de avisar a Abraham qué es lo que iba a hacer, y que Abraham de esa forma puede interceder por sus hermanos. En el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7, dice: nada hace Dios, el Señor, sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Antes de destruir Sodoma y Gomorra, Dios informó a Abraham de lo que iba a suceder. Y de esa forma, Abraham empezó a interceder por ellos. Y esto nos puede prefigurar algo que va a pasar en el tiempo del fin. Cuando todo va a terminar, hay un juicio que va a empezar. El juicio total se divide en 3 partes. El juicio investigatorio, el juicio comprobatorio y el juicio de ejecución.
Y es que el juicio investigador empezó desde el año 1844 y se dará hasta cuando se cierren las puertas de la gracia. Después Jesús viene y nos lleva hacia el cielo. Y en allá, ¿cuánto tiempo pasaremos? Pasaremos 1000 años. Y en esos 1000 años, Dios nos dará la potestad de poder ver por qué algunas personas se salvaron y algunas personas no. Comprobar que Dios es un Dios justo. Y justamente de eso nos habla Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 15. Pero en el versículo 11 y 12, Apocalipsis 20 y 11, para adelante dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron de la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. ¿Qué podemos entender, Weimar, sobre esto? Dios en estos versículos abre los libros del cielo y luego se nos permite acceder a la evidencia antes de hacer descender fuego sobre la tierra. Y unos versículos más antes, en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, dice: desde la mitad para adelante, Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron su marca ni en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y es que en esos 1000 años sucederá un evento interesante, que es el juicio comprobatorio, donde se va a comprobar cómo han sido los casos que Dios ha elegido y por qué lo has elegido de esa forma. Y hay tantas cosas que se podría hablar de estos versículos. Así es, Weimar. Creo que, por ejemplo, no sé si alguna vez has estado en un juicio donde has tenido un caso que se toma, ¿no? Entonces ahí vamos revisando cuál ha sido el origen de todo. Vamos abriendo los registros, ¿no? Entonces yo creo que ahí vamos a entender el verdadero amor de Dios. Vamos a entender que Dios es amor y es juez a la vez, ¿no? Y bueno, creo que para mí es tiempo para poder estar a cuentas con Cristo, estar a cuentas con Él, vivir conforme a lo que Él nos manda que vivamos. Hay principios para que nosotros podamos mantenernos en línea, en comunión como Dios quiere que deseamos. Y creo que recordar que Dios siempre desea lo bueno y lo mejor para ti. Y bueno, podemos decir que estamos a tiempos para estar con Él. Y hay una cita que dice: Jesús respondió: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano que se le fue entregada para ser crucificado. Qué escena digna, ¿no?, de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es juez de toda la tierra, ¿no? Y
Esta cita está en el Deseo de todas las gentes, en la página 685, ¿no? Entonces, pero Weimar, ¿qué podemos decir sobre esto? Sí, hay 3 etapas del juicio. Y en la primera es en la cual nos habla también la lección del día jueves, ya terminando, que es una etapa donde se juzga a las personas por lo que hicieron. Somos juzgados nosotros por las obras. Y en las obras se ven si nosotros hemos confiado plenamente en nuestro Salvador. Y cómo hemos demostrado eso en nuestros actos. Pero hay alguien que también es juzgado, y es Dios. El juicio no se ha dado para demostrar cuán malos somos nosotros, sino para demostrar cuán bueno es Dios. Porque también hay ángeles allá en el cielo, los cuales sus amigos o ex compañeros fueron retirados del cielo. Y esos ángeles quizás aún tienen preguntas en su corazón. Pero Dios va a resolver todo. Va a demostrar que es un Dios de amor. Y en el juicio comprobatorio hay un versículo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, que dice: ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Nos muestra que en este versículo nos muestra que las personas que van a subir en el milenio van a juzgar lo que Dios hizo. Otra vez, no es para saber cuán malos somos nosotros, sino para ver cuán bueno ha sido Dios. El juicio se trata sobre eso. Y todo el tema de este gran conflicto se trata sobre eso, sobre el carácter de Dios, sobre que Dios en realidad es amor. Y hoy te invito a que tú experimentes personalmente el amor de Dios. Él hoy te invita a que vayas a Él. Y que estos temas de acontecimientos finales, más que preocuparte, puedan ponerte paz en tu corazón, de que pronto estaremos reunidos con nuestro Salvador, viendo cómo Él en cada momento nos ha ido cuidando. Y ya no habrá más muerte, llanto, dolor ni pena, porque las primeras cosas ya han pasado. Oremos. Querido Padre, ayúdanos a vivir en la forma que tú quieres. Puedan nuestras obras demostrar que confiamos en ti y en Jesús, nuestro Salvador. Que podamos conocerte y al conocerte podamos ver cuánto tú nos amas y cuánto tú has hecho por nosotros y aún estás haciendo por nosotros. Que este tema del juicio y los acontecimientos alegren nuestro corazón y pongan en él una paz que solo tú puedes dar. Oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Muy bien, gracias por estar aquí. Por este medio podemos compartir el plan de salvación. Bueno, te pedimos siempre que puedas compartir este video, este plan de salvación con las personas, con tu vecino, con tus amigos, para que ellos puedan conocer a Dios y puedan tener una comunión con Él personal y pronto podamos vernos aquí en el cielo. Así que muy bien, te esperamos el próximo estudio para que podamos seguir creciendo juntos. Okay, nos vemos hasta el próximo, Weimar. Hasta el próximo estudio bíblico. Así es. Hasta la próxima escuela sabática. Nos vemos.